como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría muchísimo, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos mi querido Aries, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? Quiero informarte pues, y así le voy a informar a todos mis queridos suscriptores de todos los signos. Dos cositas. La primera es que vayan al canal de Fácil Super Easy, que es el canal que estamos creando mi hija y yo, para ir empezando a colocar allí cositas que quisieran ustedes aprender o videos que ustedes quisieran hacer y que quieren que alguien aprenda. Les podemos prestar también ese canal para que hagan eso. Entonces hay un video que acabamos de sacar hace poco en estos días, mi hija y yo, hablando de ese tema. Entonces por favor, sí me gustaría pues que hicieran un pequeño sacrificio y lo pudieran ver. También te invito a que vayas a ver el canal de mensajes de Dime Cómo Te Amas, de Gabriela, de Gaby, mi hija. Ella ya despertó, como quien dice, ya ella está un poquito más libre y ya está empezando a hacer nuevamente esos videos de esa amiga virtual que habla del amor también y del desamor, de esos pequeños consejos entre amigas, porque es mejor a veces ser un poco imparcial y decirte las cosas tal cual, y no una amiga que te conozcas de hace tiempo que a lo mejor le da miedo o teme decirte una verdad. Entonces, mira el canal, Dime Cómo Te Amas. También quiero decir e informar que una vez a la semana, en lo posible, voy a hacer lecturas para los solteros. Ellos también tienen todo el derecho, ¿cierto? También tienen el derecho de escuchar algunos consejos, y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Bueno, sin más nada que hablar y que decir, vamos entonces con tu lectura, mi querido Aries. Vamos a ver qué se presenta, qué tenemos que decir. Voy a cortar acá, que ya mezclé suficiente, y vamos a ver cómo está esa energía para ti y luego esa energía para esa otra persona. ¿A quién le estaremos leyendo? Vamos a ver. Esa persona muy probablemente, sí que te lo digo de una vez de antemano, reconoce que te mintió, ¿sabes? Honestamente te lo digo, lo voy adelantando, y se inquieta y va a llamarte. Tendrás que exigirle sus promesas cumplidas. Eso es, como quien dice, la clave de todo, Aries. No dejes de escuchar esto. La clave importante en todo esto va a ser exigirle promesas, que cumpla las promesas, que hable con hechos. No con palabras, no que hable con palabras. Vamos, ¿cómo estás tú para con eso? Pareciera ser, pareciera ser que como que alguien por allí está ofreciéndote amor, y no precisamente la persona del pasado. Esa persona del pasado, si se tarda más de la cuenta, creo que le van a llevar el vuelto. Reconoce quizás esa persona del pasado un montón de cosas, pero no veo que termine de regresar. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona no termina de regresar. Pero sí veo que el universo está preparando algo para ti. Está como haciendo algo, preparando algo detrás de telones, como quien dice, detrás de bastidores. Está preparando algo para ti, y muy probablemente, mi querido Aries, un amor nuevo esté llegando a ti. Veo, ¿por qué lo digo? Por la energía que traes. Mira la energía que tienes. Es una energía en donde, si hubiese estado derechita, ¿verdad? Mira las copas que hay. Todas las copas están derechitas. Quiere decir que hay amor. Pero alguien está veniendo a ofrecerte amor. Y tú, si estuviera la carta derechita, tú no aceptarías nada, tú no quieres nada, tú no estás pensando en otra cosa, no quieres amor ahora. Pero parece ser que el tiempo pasó suficiente
abundantemente y suficientemente como para que tú ya estés pensando entonces ahora en un nuevo devenir. Y la carta, al estar así, entonces me está diciendo definitivamente, Aries como que va a aceptar una nueva relación que viene por allí. Hay una nueva relación que viene para ti, pero vamos a ver qué pasa, porque las energías cambian. Vamos a ver qué más, qué otras cositas hay para ti. Vamos a ver ahora a esta persona, pero no antes de ver estas cartas del oráculo o del tarot psíquico. Quiero ver qué cartas hay aquí, qué te quieren decir a ti o quizás a esa persona. Vamos a ver qué otra cosita hay por allí. Quiero mezclar, quiero combinar estas dos tarot. Vamos a ver, se me cae. ¿Qué otra cosa quieren decirte? Vaya, qué importante, ¿no? Aquí te están diciendo, esta persona tiene una pérdida emocional. Oye bien, ¿qué quiere decir esto, Aries? ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente esta persona no se siente muy bien, que digamos. Donde está, no se está sintiendo en las mejores condiciones. Siente que hay una pérdida de amor de tu parte. Claro, lógicamente, si está viendo quizás o tiene algún contacto contigo y sabe que puede venir alguien y que puede ocupar su puesto, eso le está matando. Vamos a continuar entonces, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta persona. ¿Por qué no termina entonces? ¿Qué carrizo le pasa que no termina de devolverse? Pues, ¿qué es lo que es? Porque reconoce que te mintió, sí lo reconoce y ahí está, con esa pérdida emocional allí. Pero vamos a ver qué pasa. Se inquieta, quizás te llame, pero ¿hasta dónde llega? Veamos. Mira, sí, todavía le falta recoger esa cantidad de amor. ¿Qué es lo que tiene esta persona ahorita? Todavía tiene ciertas dudas. Hay cierta inquietud que le bate. Hay un día que dice sí, otro día dice no. Un día voy a ir, otro día dice no. Está en eso. No termina de salir de esas dudas que tiene. Está en un torbellino ahorita. Yo te veo como que tú en cualquier momento, Aries, de verdad, y me gustaría que este ex me escuchara. Pero estoy sintiendo que en cualquier momento, mi querido ex, tu Aries, mira, se te va para el Callao Tunay, se va con alguien. Así que termina de ver qué es lo que vas a hacer. Claro, lógicamente, aquí también hay muchísimas cosas que ver. Yo te veo aquí, yo no vi sino tu carta en la que probablemente aceptes a alguien. Sin embargo, yo no sé, voy a ver al final de todo esto una nueva carta para ti, pero yo no estoy sabiendo si tú estás esperando a ese pasado definitivo o vas a aceptar a esa persona. Veo que alguien te ofrece y tú como que estás como queriendo hacer, como pensando que, ¿por qué no? Vamos a seguir con este. Esto es como quien dice, este se está durmiendo en los laureles. Este ex está dormido o dormida en los laureles. Esta persona viene con muchísima fuerza, muy probablemente, y sí, va a venir a ofrecerte, viene en cualquier momento, Aries, viene como a ofrecerte algunos proyectos. Quisiera venir con algún proyecto, quisiera venir a explicarte algo, a replantearte algo. Muy probablemente esta persona sí que siente una pérdida emocional, pero sí, una vez que se restablezca, una vez que realmente entre, que se dé cuenta que de verdad definitivamente es para donde tiene que ir, es para donde estás tú, esa persona lo hará. Lo que tememos aquí todos es que no sea, como digo, que no se tarde mucho, porque puede ser que alguien venga y le lleve el vuelto. Así que te digo, hay decisiones contundentes que piensa tomar esta persona con muchísima estabilidad. Se está estabilizando quizá esta persona. Hay algunas dudas todavía que le están entrando, todavía no, todavía siente que hay dudas, pero vamos a ver entonces qué pasa. Y sí, mira, al final del camino va a decir, sí voy a invertir, definitivamente. Sí, está saliendo ya de ese torbellino que tiene y sí, sale de esa miseria también.
Siento que esta persona de verdad ha estado muy confundida, Aries. Es una persona que definitivamente se fue confundida, se fue quizás te mintió de alguna manera con promesas que no te llegó a cumplir, tuvieron que terminar por eso, pero ahora esa persona está reconociendo realmente que te mintió con falsas promesas y quizás más tarde que temprano esta persona va a llamarte. Lo estoy viendo ya como a una proyección a futuro un poquito a largo plazo. Lo que yo no sé es que si para el momento en que esa persona llegue, probablemente tú hayas aceptado a una nueva persona, porque aquí lo estoy viendo. Lo que no sé es si tú estás aceptando a esa persona para la vas a aceptar definitivamente o se presenta esa persona pero tú siempre no, como que no vas para adelante. Vamos a ver, no lo sé. Quiero ver aquí una última carta y quiero ver ahora al final del camino, como a una última etapa de esta proyección a futuro, cuál sería entonces tu energía. Vamos a ver, dependiendo de la energía, yo podría decir, ay, Aries aceptó o no aceptó a esta nueva persona. Vamos a ver. Wow. Te cuidas mucho, te estás cuidando mucho. No creo, te veo muy, pero muy dudoso también, mi querido y adorado Aries. Y estás tomando decisiones. Pero resulta que no, mira las cartas si son vivas, ¿no? Resulta que no me termina de dar una decisión, vamos a decir así, a quién tú vas a tomar. Sencillamente sale que para al final de todo esto estás tomando una gran decisión. Yo te diría, por un lado, hay alguien que viene como a cortejarte, alguien, un candidato o una candidata que pueda estar allí. No estoy viendo que haya algo. No sé, no lo estoy leyendo esa persona para decir, esta persona es así asado, si va a venir siempre, vas a tener algo con la persona. No lo estoy leyendo. O sea, no tengo la intención de hacerlo siquiera. Sí que te digo que al final del camino, esta persona del pasado quiere como venir, reconoce que te mintió con falsas promesas, quiere venir otra vez a invertir. Muy probablemente, porque ya como quien dice, ha soltado muchísimas cargas que tenía encima, ¿sabes? Ha soltado mucho, dudas, incoherencias, no sé si sí, si no, la quiero, no lo quiero, qué será lo que tengo que hacer. Y sí que te digo, al final de todo está la carta central de esta lectura es la justicia. Quizás a lo mejor ya hasta la justicia hizo su trabajo para con esta persona y ahora esta persona se está sintiendo de esta manera. Sí veo que ha salido bastante, como quien dice, ha salido de bastantes deudas de amor. Está saliendo, sí señor. Y sí que hay una pérdida emocional que ha tenido esta persona. Probablemente esta persona quizás se fue pensando o tenía a alguien y ese alguien pudo haberle hecho algo que no esperaba. Muchísimas dudas esta persona, entonces ahora se da cuenta que realmente era contigo con quien tendría que estar. Se equivocó, se dio cuenta que esa otra persona quizás a lo mejor le hizo mal y ahora está rectificando. No lo sé, yo sé que reconoce que te mintió con algunas promesas. Ahora se inquieta, te llama y tú tendrás que exigirle promesas cumplidas. Esto no es tan fácil, mi querido Aries, de que va a venir y se va a sentar cómodamente en el sillón. No, señor. Esta persona necesita, si le vas a aceptar nuevamente, muchas pruebas que tiene que pasar. Veo al final del camino que te cuidas, te pones tu chaleco antidesamor para que no te vayan otra vez a sacudir. Quizás a lo mejor lo que vas a hacer ahora es poner tus valores antes que nada. Y sí que veo que al final del camino estás
ya has tomado decisiones y con muchísimas esperanzas. Y se ve que definitivamente eres capaz de tomar decisiones. Vaya pues, entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido Aries. Ahí tú verás qué va a pasar. Esto es un torbellino, ¿sabes? Esto es que esta persona ha estado muy dudosa si realmente te quería o no te quería. Se fue quizás con muchísimas dudas, pero parece ser que, como yo siempre digo, ¿no? Que a lo mejor se fue sin saber, sin haber roto esas cuerdas, esos cordones, no los terminó de romper y ahora está sintiendo que hay un cordón que le está alando. Entonces, ahí sí que te dejo, pues, a lo mejor despierta también porque ve que puede estar alguien por ahí rondando y le puede quitar el puesto definitivamente. Entonces esta persona va a tener que reaccionar. Y efectivamente, eso es lo que estoy viendo. Así que nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries, con esta lectura, ¿sabes? Toma la decisión que realmente tu corazón te diga. Más nada. Fíjate que yo aquí no te puse qué decisión, ni mucho menos. Jamás te lo voy a decir. Lo que tu corazón te diga. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Bye bye. Muy bonita lectura. Bye bye.